Dios elige vivir dentro de él o habitar junto con el pueblo. Ese tabernáculo iba a ser la presencia real, ¿no? Y en ese contexto vemos un Dios que busca conectar con la gente. Eran 74 personas que se reunieron y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. O sea, la imagen que ellos pudieron ver de Dios en ese momento era algo espectacular. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros aquí en nuestro repaso de la lección universitaria. Es un placer que nos volvamos a encontrar para repasar lo que hemos visto durante esta hermosa lección. La lección de esta semana lleva por título El Pacto y el Modelo. Y como es costumbre, tengo aquí a 3 invitados de alto nivel y voy a pedirles que por favor se presenten. Pero en la medida en que se presentan, quiero que me respondan de manera muy concisa, no me cuenten la triste historia de su vida, ¿ok? Es de manera muy concisa la siguiente pregunta. Y si alguno quiere también compartir ahí en las redes sociales, adelante. La pregunta es, ¿puedes recordar alguna vez que prometiste algo y después te arrepentiste? Entonces voy a invitarlos para que se presenten y contesten nuestra pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Mena y puedo recordar muchas veces cada que le prometo algo a mi hija lo tengo que cumplir porque si no está y ya, ¿y a qué horas? Y ya, mamá, ya. Así que pues hay que tener cuidado con lo que prometemos. Mi nombre es Felipe Angarita y puedo recordar muchos momentos en los que esto ha sucedido, pero especialmente un amigo que me pidió que lo ayudara con su mudanza y pues nos tomó todo el día y un gran trabajo poder hacerlo y a la final estaba un poco arrepentido. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Domínguez y pues para contestar la pregunta, con mis sobrinos que piden juguetes, uno se los promete y cuando va a la tienda están muy caros y te arrepientes de haber dicho que sí. Bueno, finalmente me presento. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela de Arcon aquí en la Universidad de Montemorelos. Igual que ustedes, muchas veces he prometido cosas y después, porque lo hice. Y quiero recordar alguna vez que en el trabajo prometí que iba a hacer algo, no voy a quemarme ni quemar a nadie, pero luego me arrepentí enormemente porque la actividad me rebasó por mucho y desafortunadamente no pude cumplir lo que tenía que hacer. Bien, pues estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y voy a pedirle, Ana, si eres tan gentil y nos guías en oración para empezar este estudio de lección. Claro que sí, oremos. Querido Padre, ayúdanos a honrar tu pacto, ayúdanos a seguir tus instrucciones y sobre todo a conocerte mejor. Que esta lección pueda servir para que nuestros corazones puedan estar más cercanos a ti. En Jesús, amén. Amén. Muy bien, estamos siguiendo un viaje y yo creo que el éxodo hebreo, el éxodo israelita, es un fiel representante de nuestro transitar por la vida. Ya hemos estudiado muchos asuntos interesantes, estamos ahorita en un momento crucial del Sinaí, calculamos que más o menos quizá fue 2 años después de que salieron de la tierra de Egipto, está Dios por darles la constitución, lo que les daría identidad como pueblo, porque eso se trataba la ley, y hoy vamos a hablar acerca de este pacto que básicamente es la ley y el modelo. Pero llama mi atención que en este contexto vemos un Dios muy interesado en las relaciones y quiero hacer énfasis en eso porque normalmente vemos al Dios del Antiguo Testamento como ese señor, no hagas, si lo haces, como un Dios muy enojón, ¿no? Como que no hagas y sí. Pero si lo vemos desde la perspectiva correcta, vamos a encontrar a un Dios muy interesado en las personas, en relacionarse con ellas. Y en ese contexto y en el contexto de lo que estudiamos, y quisiera, Felipe, que nos ayudaras elaborando un poquito sobre eso, la primera pregunta es, ¿quién toma la iniciativa de convivencia en este peregrinaje que tuvieron los israelitas hacia la tierra prometida? Sí, como usted lo dice, pastor, pues el viaje representa pues muchas situaciones, ¿verdad? Inclusive cuando nosotros hacemos un pequeño viaje podemos hablar de él por muchos años. En el caso del pueblo de Israel peregrinando por el desierto, nos recuerda que en Éxodo 25:8 Dios le dice unas palabras especiales y les comenta acerca de que me erigirán, dice el versículo 8, un santuario y habitaré en medio de ellos. Según lo que vemos en este versículo,
¿sí? Del relato, pues Dios elige vivir dentro de él o habitar junto con el pueblo, ¿no? Y algo interesante de lo que mencionas es que no solo es habitar como nosotros ahora que digamos, Dios está conmigo, pero de una manera quizás velada, ¿no? Ese tabernáculo iba a ser la presencia real, ¿no? Y en ese contexto vemos un Dios que busca conectar con la gente, ¿no? Sí, era un lugar especial, pero hubo un momento en que pasa algo, la Biblia nos cuenta esta historia que a veces hemos olvidado, pero si ustedes quieren buscarlo en Éxodo 24, 9, 10 y 11, se reunían a los principales, ¿no? Los nuevos sacerdotes, e iba Moisés, Aarón, sus 2 hijos, da los nombres de ellos, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Entonces eran 74 personas que se reunieron y vieron al Dios de Israel. Y a mí lo que me gusta es este versículo, no sé si se lo puedan imaginar, nuestra imaginación quedaría corta. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. O sea, la imagen que ellos pudieron ver de Dios en ese momento era algo espectacular. Y luego quedaron más sorprendidos porque Él los invitó a cenar. Tuvo una comida con ellos. No sabemos quién hizo la comida, pues Dios es Dios. Él la pudo haber preparado, qué manjares hizo, tampoco sabemos, pero ellos disfrutaron una comida y en aquel tiempo y ahora, cuando te inviten a comer es un privilegio, ¿no? Claro. No cualquiera te invita a su casa a hacer una comida, es como conocerse más. Entonces también es un símbolo para nosotros. Esa comida que tuvo con los sacerdotes era para que lo conocieran más a él. Y ellos, como eran los líderes de los abajo, pudieran comentar esa experiencia con los demás del pueblo. Entonces una comida es algo muy importante. Actualmente, cuando celebramos la Cena del Señor, estamos todos juntos con alegría, estamos celebrando y nos conocemos. Por ejemplo, en la Cena del Señor yo nunca busco a alguien conocido. Siempre me paro en la puerta y a la primera hermana que pase le digo, no la conozco, es el momento de conocerla. Y así es como voy conociendo a las hermanas con las que casi no platico. Deberíamos tal vez hacer eso los que pueden, ¿no? Y es algo de amistad, no se debe de negar. Y ellos disfrutaron de esa cena, conocieron a Dios. Lo triste es que aunque estuvieron ahí, lo conocieron, después tomaron decisiones erróneas, la mayoría de ellos, de los invitados a la cena. Y hay algo que comenta la lección que dice, en una cena, ¿dónde están? Al comer juntos se prometían sin palabra que si a uno le ocurría algo, el otro acude a su ayuda. Qué bonito. Entonces, ahí Dios les estaba también comentando sin palabras, como dicen, si tú me necesitas, aquí estoy. Y luego el tabernáculo, ¿no? Okay. Sí, esto es muy importante porque vemos un Dios interesado en las relaciones. Volvemos a decirle, este asunto del pacto del que estamos hablando, y vamos a hablar ahorita del santuario, que es un elemento muy crucial en este asunto del pacto, nos deja ver no un Dios que quiere imponer, no un Dios que dice, saben que ahora yo soy Dios, ustedes se someten, sino alguien que busca relacionarse, ¿no? Sí. Y Justo, perdón, con eso va la voluntariedad, ¿no? A todo esto, ahí mismo en la parte de que hace la petición, ¿no? Y me harán un santuario, y las instrucciones, todo debería ser voluntario, o sea, todo debería ser porque tú quieres también participar de esta reunión con Dios, así como pues los jefes me imagino que obligados no fueron. Ok, y en este contexto vemos cómo Dios puede utilizar a muchas personas para cumplir sus planes. Él tenía un propósito, más allá de tener un pueblo, Él tenía un propósito para alcanzar a todo el mundo. Y entonces en ese contexto nos gustaría el Vox Populi. Vamos a pedirles que por favor les voy a hacer una pregunta, vamos a escuchar lo que responden algunas personas. Si ustedes por favor interactúen ahí, comenten cuál sería su respuesta. Y la pregunta para el Vox Populi es la siguiente. Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus planes. ¿Por qué? Yo pienso que Dios usa a quien está dispuesto a seguirle, a quien está dispuesto a obedecerle y a quien está dispuesto a entregar en servicio abnegado por Él. Yo creo que sí, porque su poder no se limita a nuestras capacidades o habilidades, sino que solo desea que estemos dispuestos a servirle. Sí, definitivamente. Y creo que en la Biblia hay varios ejemplos. Uno al que estoy pensando ahorita es en el de Rahab, por ejemplo. Rahab era una persona que nadie respetaba, que no consideraban una buena persona, y aún así terminó siendo parte de la genealogía de Jesús.
¿Y por qué? Creo que es porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Él extiende su gracia hacia nosotros. Realmente ninguno de nosotros somos dignos de nada, no somos dignos de ningún tipo de gracia, pero Dios nos demuestra que a pesar de nuestros errores, a pesar de lo imperfectos que somos, podemos cumplir un propósito en el plan que Él tiene para nosotros. Gracias a los que han participado de este Vox Populi. Esperamos que ustedes puedan también ver las reacciones de otras personas ahí en la caja de comentarios. Es una manera en que podemos interactuar. Y me gustan las respuestas y vamos ahora a pasar a otro aspecto importante que tiene que ver con que pensemos, eran esclavos, eran obreros, tenían ciertas capacidades, pero Dios les pide una obra muy específica, es decir, algo perfecto. Sí, el tabernáculo, que era alrededor de lo cual iba a girar todo el pacto, tenía elementos muy complicados. Háblanos un poquito de esto, Ana, y de lo que implica todo esto. Pues para comenzar, todos los muebles, todas las cortinas tenían detalles increíbles, hilos de oro. Yo no me imagino una ropa o una cortina con hilos de oro, no sé si ustedes sí. También, no solamente el mueble era que una mesita simple, minimalista, no, era labrada a mano, era bañada en oro o en bronce, así que se necesitaban habilidades increíbles para eso. Y esto, no sé si a ustedes les ha dado como que síndrome del impostor, que cuando te encargan algo dices, no lo voy a poder hacer, está muy complejo, está muy difícil. Y pues no menciona aquí que a los encargados les dio eso, porque Dios dijo, en el caso de Bezaleel, que fue uno de los artesanos, de los líderes artesanos, dijo, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Y sigue diciendo que también de joyería, porque también habían piedras preciosas. El urín y el tumín. Sí, y todo el pectoral, cada joya que tenía ahí. Aparte, hablando de los demás artesanos, dice, he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado a hacer. Cuando Dios te llama a hacer algo, te capacita, te da la inteligencia, la sabiduría, y esto, es una promesa para mí, que si Dios dice, vas a estar haciendo esto, voy a estar contigo y te voy a dar las capacidades también. Sí, me gusta mucho lo que mencionas, porque definitivamente todo parte con una iniciativa divina, pero podríamos pensar que esto es como un contrato entre nosotros, ¿no? Porque el pacto es un contrato. Un pacto es un contrato. Yo me comprometo, tú te comprometes, si faltas en eso, es un contrato. Pero nosotros hacemos un contrato, digamos, los que hemos comprado alguna vez un carro, que creo que aquí todos hemos comprado. Felipe hace poco compró su carrito. Bueno, un carrito nuevo. Muy bien, Felipe. Cuando hiciste el contrato, pues tú dices, no, yo voy a pagar, ¿no? Es decir, yo me comprometo a... Pero lo interesante es que en este contexto del pacto, en este sentido tan humano del pacto, Dios no solamente dice, tú vas a hacer, sino que, es más, tú no lo vas a hacer por tu propia capacidad. Yo voy a proveerte las habilidades, como mencionó, yo voy a proveer los recursos. ¿Y cómo proveyeron los recursos? Las ofrendas, les dijo, ¿cada quien va a pagar un impuesto del 40% sobre la renta? No. Voluntario. Era voluntario. Pero ¿de dónde había salido ese dinero? ¿Sí? Sabemos que cuando el pueblo salía de Egipto, el temor de ellos se puso entre los egipcios, y los egipcios les entregaron el oro, les entregaron todo eso. Es decir, fíjense lo interesante, Dios anteriormente a través de ellos también proveyó lo que después ellos presentaron para la construcción. Y que lo entregaron, no se lo quedaron. Sí, no, voluntariamente. Y creo la Biblia dice que sobró. O sea, no nada más. Llegó un punto en el que dijeron, ya no traigan más. Ya es suficiente, porque la gente daba de todo corazón. En este punto creo que se juntan, ¿no? los bienes tangibles con los intangibles, ¿verdad? Claro. Y podemos ver cómo Dios pues, le da la oportunidad al pueblo de asumir la tarea, ¿verdad? Que era realmente muy específica, ¿verdad? Tiene un alto nivel de especificidad, pero además le da ese valor, ese intangible, ¿no? Primero le da los tangibles antes de llegar, como usted lo mencionó, y luego le da los intangibles a la hora de asumir la tarea de permitirles
tener la capacidad, ¿no?, intelectual y habilidades para poder manufacturar, ¿no?, todo este tema del santuario, que pues era una tarea extremadamente específica. Y podemos llegar a la conclusión de que todo esto era porque estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo, es decir, es Dios actuando a través de ellos. Voy a hacer una pregunta que no está programada, así que si alguno trastabillea, no se nos asusten. ¿Podrían recordar en la ley de Dios un mandamiento que nos ayuda a recordar que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer? ¿Qué mandamiento les hace pensar en eso? El querer como el hacer. Que nos recuerda que es Él, que se trata de Él y no de nosotros. El sábado, El del sábado. Ok, Cuarto muy bien. mandamiento. ¿Sí o no? Porque el sábado que nos recuerda. la creación, La creación. recuerda la creación y la redención. Exacto, somos criaturas. ¿Por qué vamos a hablar de Dios? Porque Él es el creador. Y es interesante que aún, fíjense, en su ley, en el compendio más sintetizado del carácter de Cristo, el sábado juega un papel importante porque me recuerda mi origen. Es decir, no puedo, pero entonces yo recuerdo de quién soy hijo. Soy hijo de Dios. ¿Quién me hizo? Me hizo Dios. Hizo Dios. Y si Dios me hizo, Dios me va a capacitar. No sé qué sentimientos genera ustedes eso, pero yo creo que es un sentimiento que nos da confianza en la medida en que estamos llenos del Espíritu Santo. Y que nos hizo su imagen, entonces nos da la capacidad para hacerlo. Aunque los artesanos ya eran artesanos, pero no habían hecho, creo que nunca, estas joyas. Tal vez soldaban otras cosas ahí en Egipto, pero en ese momento ellos recibieron esa capacitación para hacer bellezas, que no sé si los joyeros actuales pueden hacer, porque hay de joyeros a joyeros, ¿no? Entonces hay unos que hacen unas bellezas con la misma piedra que otros. Entonces los dos son joyeros, pero uno tiene mejor capacidad. Yo creo que fue lo que pasó con estos personajes. El Espíritu Santo hizo sus sentidos al 1000 y pudieron hacer maravillas con las piedras. Y lo mismo aplicaría para nosotros. Tenemos la capacidad, somos hijos de Dios, pero si recibimos el Espíritu Santo podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas. Otra cuestión importante del santuario, de que esos detalles, o sea, esas maravillas que hicieron, todo apuntada hacia un plan de salvación. Entonces, tanto vemos reflejado el sábado, ¿no? La promesa de Dios, la creación, ¿no? Recordarles de dónde venían, que eran hechura de Dios y trabajados, así como los artesanos trabajaron los materiales. Y también señala hacia Cristo, porque cada elemento finalmente del santuario, cada ritual, cada cosa ahí, hasta cada utensilio, señala la venida de Jesús y que iba a venir a morir por nosotros. Y quiero cerrar esta sesión antes de que vayamos con nuestro experto con un elemento interesante. El propiciatorio que habla de expiación justo estaba encima de ¿qué? Encima de la ley. Del juicio. El juicio es importante en este contexto del pacto y por eso queremos ahora ir con nuestro experto. Y la pregunta para nuestro experto en este momento es: ¿qué importancia tiene el concepto de juicio divino en la narrativa del Éxodo? Hay que recordar el concepto bíblico de juicio no es uno de que venganza o una reacción de enojo, de ira, sino que más bien el juicio es la acción de Dios que tiene que mover cuando ya la maldad ha llegado a su colmo. Tal vez, como lo expresaba un autor, la mejor manera de ilustrar esto es con una balanza y se ponen los dos, las obras buenas y las obras malas, y cuando el pueblo o la nación, cualquiera de estas sea en el Antiguo Testamento y también en nuestros días, va acumulando, la balanza va bajando la maldad, hasta un momento que hay, por decirlo así, hay un botón abajo que cuando toca el botón se ejecuta el juicio. En otras palabras, Dios en un momento cuando ya la maldad llega a su colmo, como en el caso de Sodoma y Gomorra, como en el caso del diluvio, Dios tiene que ejecutar, Dios tiene que actuar. Lo mismo se refleja en Daniel cuando él tiene que liberar a los santos del Altísimo, a sus hijos. Y lo mismo se refleja en Apocalipsis 19. Dios tiene que actuar no porque Él se goza en la destrucción, no porque Él está enojado o molesto, sino simplemente porque llega un momento que la maldad es tanta que Dios tiene que actuar. Y los santos se gozan en esa acción. Y en el Éxodo también llegó, tanto era el sufrimiento, tanto había abusado Egipto y los egipcios de Israel,
que Dios dijo ya hasta aquí llegó, ya alcanzaron el límite. Y entonces Dios actúa y ejecuta su juicio. Agradecemos a nuestro experto por la respuesta que nos da y llama mi atención este asunto de que esto desenmascara una mala imagen de Dios, de ese Dios tirano, de ese Dios que parece casi un gobernante impositivo. Y aún en el juicio vemos misericordia, vemos amor, vemos intención de Dios. Es decir, el pacto tiene que ver con ese anhelo que Dios tiene de estar con nosotros. Y dice, no solo quiero estar contigo, sino que yo te voy a proveer para que tú tengas cómo estar conmigo. Y no solo yo voy a proveer el ambiente en el santuario, como ya lo platicamos, sino que yo quiero poner en tu corazón la intención de entrar en esta relación. Y entonces, ¿qué es lo que Él demanda de nosotros? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me queda a mí? Os podemos decir que la palabra es obedecernos. Y vamos a leer, doctora, por favor, léanos el texto de Ezequiel 36, 26 al 28 y vamos a ir cerrando en esto que es lo trascendente. Mi respuesta a esta oferta del pacto de convivencia que la vemos en el pueblo con Dios y que ahora nosotros podemos tener con Él. Dice así: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Nuevamente el pacto. Nuevamente el pacto. Felipe, Sí, ¿qué aprendes sobre la obediencia aquí? quería comentar que es muy importante la simbología, ¿verdad? Cuando Dios le entregó su pacto, ¿verdad? Y además de eso hizo todo un esquema didáctico, ¿no? Para que ellos entendieran la salvación y nosotros hasta ahora la entendemos a través también de lo que es el santuario. Con eso muchas veces lo materializamos con nuestros hijos, ¿verdad? Aquí tengo una piedrecita que mi hijo recogió del río Ramos, ahí por la Media Luna, para los conocedores, ¿verdad? Y los que no están aquí. Y él recogió esta piedrecita y me dijo, la levantó del suelo y me dijo, papá, los 10 mandamientos. Y entonces me dio la piedra y me dijo, guárdala, es importante. Y esto pues nos generó una gran lección, inclusive la guardamos hasta ahora, desde ese día que fuimos al río, y vi como un elemento físico que él pudiera haber observado pudo materializarse para su aprendizaje de lo que son los mandamientos, ¿no? Y otra pregunta, gracias Felipe, para las damas. ¿De dónde viene entonces nuestro poder para obedecer según lo que leemos? Pues, según lo que dice es que Dios nos da un corazón nuevo y luego llena su espíritu en nuestro corazón. Entonces, si no aceptamos que Él entre a nuestro corazón, como dice, abre la puerta de tu corazón, si no dejamos entrarlo, entonces no vamos a tener esa relación. Podemos saber de Él, pero no tenemos esa relación y nos vamos a ir alejando, acercándose y alejándonos. Y a mí me gusta justamente eso, porque humanamente yo creo que no tengo las herramientas para poder obedecerle o para poder servirle, pero cuando sabes que Él te llena de su espíritu y que es a través de Dios que te ayuda a ir avanzando en tu vida espiritual, pues creo que es más esperanzador a decir que tú solito por tu cuenta tienes que ser bueno. Cosa que quienes no creen en Dios, la moralidad pues es relativa, ¿no? No hay un punto de anclaje. Y aquí saber que Dios es tu punto de anclaje y que a través de su espíritu puedes tú ir mejorando y creciendo, creo que es una bendición enorme. Algo que llamó mi atención y que lo comentamos se menciona, no, estos bien malos, o sea, vieron a Dios y cómo es posible que, ¿sí o no? Se le dio otra ratito. Vieron a Dios, es decir, estuvieron en su presencia, comieron lo que probablemente Dios les preparó, porque no dice la Biblia que ellos tuvieron sus viandas, ellos comieron con Dios. Y prometieron, sí o sí, te vamos a servir. 3 veces. Y por eso regreso cuando prometemos y luego nos arrepentimos. Es decir, este asunto de la obediencia debemos reconocer que no es un asunto estático, sino que es dinámico. Y déjenme compartir una parte de la lección que me gustó sobre este asunto de poder por obedecer. Nuestra parte es decidir seguir a Dios. Es una decisión. Esto es puntual. Pero necesitamos tomar cada momento la decisión de rendirnos a Él. Es decir, no es un momento y ya,
Es un asunto que debe Cada ser que momento. continuo, se renueva. Y eso es porque no somos siquiera capaces de poner por nuestra obra nuestra decisión de servirlo. Pero cuando entregamos nuestra debilidad a Dios, Él nos hace fuertes. Pablo dice, cuando soy débil, entonces ¿qué? Sí. Entonces soy fuerte. Entonces, me gusta porque entre la perspectiva que Dios me dice, sed pues vosotros santos, como yo soy santo. ¡Hala! Pues, ¿cuándo? O sea, Eso. me la puso demasiado alta la vara, ¿no? Pero entonces cuando vemos cómo Él ensambla todo ese santuario que le mostraba al pecador que él tenía una participación, que él podía hacer algo, entonces yo digo, sí lo puedo. No lo puedo porque yo tenga las capacidades, lo puedo porque ¿qué? Porque Dios tiene las capacidades y Dios me puede llevar a eso. Muy bien, tenemos que cerrar, el tiempo se nos fue y me gustaría que en un concepto así muy puntual me dijeran con qué se quedan de la lección de esta semana. Pues con lo que empezamos. Dios es el primero que nos busca, nos llama y también nos capacita. A mí me gusta la parte de que la responsabilidad de nosotros es solamente darle nuestro corazón y que Él en ese corazón lo va a llenar de su espíritu, nos va a dar sabiduría, inteligencia, creatividad para poder realizar lo que tenemos que hacer para servirle. Yo creo que de mi parte, pues Dios, según la lección que vimos, quiere mostrarse a las personas, ¿verdad? Y quiere ser visto. Y tanto es así que pues convocó una reunión para ser visto ante muchos, ¿no? Y creo que Dios hoy también quiere ser visto y debemos de tener esa voluntad de mostrarlo hacia las personas y también de nosotros como cristianos tratar de verlo más cerca. Okay. Bueno, yo con lo que me quedo es que Dios me ama profundamente, quiere estar conmigo y quiere hacer por mí lo que yo no puedo hacer. Nos gustaría que ustedes también participaran y colocaran en la caja de sugerencias, de comentarios, con qué se quedan de este repaso que pueda servir también para que otros podamos crecer. Bien, quiero ya agradecerles su participación. Creo que ha sido un repaso de lección interesante. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo y que podamos seguir creciendo en la comprensión de este maravilloso viaje, que es un reflejo del viaje que nosotros estamos haciendo, no hacia una Canaán terrenal, sino hacia la Canaán celestial. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria.